Bendiciones, amados hermanos, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, desde el Monte Santo, desde este lugar maravilloso donde Dios manifiesta su presencia. Les enviamos un cordial saludo, un fuerte abrazo en el Señor y deseando que estén disfrutando de la gracia de Dios en sus vidas, que día a día el Señor esté haciendo cosas nuevas en ustedes, y también ustedes esforzándose cada día a ser mejores, a agradarle a Dios, porque ese es el propósito con el cual el Señor nos llamó. Bendito sea el Señor por su gran misericordia con que nos amó y nos hizo pues parte de su reino. Así que bendiciones, amados hermanos. Es una bendición, es un placer estar nuevamente con ustedes desde este lugar. Y vamos a compartirles. Doy gracias a Dios también a ustedes por sus comentarios a través de los mensajes que ustedes hacen. Gracias porque también me motiva a seguir adelante. Gracias, amados hermanos. Donde quiera que usted se encuentre, reciba bendiciones del Señor. Y este mensaje que el Señor me dio para compartirles se titula El dominio propio. Dominio propio. Vamos a ir a la palabra para basarnos de ahí en 2 de Pedro 1, versículos 3 al 9. Vamos a saber qué es el dominio propio, para qué sirve, dónde está el dominio propio. ¿Sí? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Y vamos ahí a aprender que el Espíritu Santo de Dios traiga luz al entendimiento de cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje, para que puedan retener la palabra y adquirir sabiduría de parte de Dios. Así que dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Es importante nosotros saber y entender cómo es que la Escritura nos habla. Yo creo que la gente, la mayoría de las personas que ya están en una congregación, creen en Dios. El problema es que la situación no es que si usted cree en Dios, sino usted cree a Dios. Mire lo que dice ahí. Dice, pero el que no tiene estas cosas. ¿Cuáles cosas? Estas 7 cosas que mencionamos, ahí que mencionó el versículo, estas 7 cosas tienen la vista muy corta. Personas ciegas, personas sin visión, porque no tienen estas 7 cosas. En la Biblia no hay otro pasaje más que este, dice, son personas que no tienen visión, que no saben. Y eso es por eso, creerle a Dios es decir, lo que Dios dice es cierto. Entonces, si está escrito en la Biblia, es cierto. ¿Sí? 7 cosas, pero no tengo el tiempo suficiente ahorita para poder compartirles las 7 cosas. Vamos a ver una, enfocarnos en una. Y miren lo que dice. Dice, ustedes también, en el versículo 5 en adelante, dice, poniendo toda diligencia. O sea, eso debe ser algo emergente en tu vida, algo rápido, algo constante, continuo. Dice, por esto mismo, añádanle a su fe, a la fe que la cual tú y yo aceptamos a Jesús. Dice, añádanle virtud. O sea, gracia. Añádanle gracia. Es lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 18. Dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento. O sea que eso es lo que tenemos que hacer. Mucha gente solamente se quedó en la fe, punto. Pero hasta ahí quedó y sigue ciego. Porque necesitan las 7 cosas para poder dar frutos y no estar ociosos. Eso dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura.
El que no tiene estas 7 cosas, dice la Escritura. Entonces, la fe se le añade la virtud, que es la gracia de Dios. A la virtud, a la gracia se le añade el conocimiento. El conocimiento no viene solamente por asistir a la iglesia, ya se lo he compartido, usted ya sabe, en un mensaje que compartí. El conocimiento viene a través de la relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Y el tercero es, dice, y el conocimiento, dominio propio. Y empieza a seguir lo demás, pero dominio propio. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿qué es el dominio propio? Una de las cualidades más importantes, importantísimas en la vida de un cristiano es el dominio propio, ¿sí? El dominio propio. Y ese es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Dónde está el dominio propio? El dominio propio no está en nosotros, no lo traemos por naturaleza nosotros, no viene en nosotros, no lo venden en la librería, no viene en un libro, no viene por asistir a una iglesia X denominación, no, el dominio propio es una cualidad del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El dominio propio es exclusivo del Espíritu Santo. Si puedo explicar, si no me explico bien, me perdona, pero eso es exclusivo del Espíritu Santo. El dominio propio no lo va a encontrar en otro lugar, en una religión, en la Biblia va a encontrar la palabra, pero la esencia del dominio propio está en el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Ahí está, esas son las cualidades del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Y una es la templanza, el dominio propio. Dominio propio es templanza. Dominio propio es tener, entonces eso es precisamente lo que yo le quiero compartir. Pero ¿qué es dominio propio y para qué sirve? Dominio propio quiere decir ejercer autoridad sobre algo, sobre alguien. Eso es dominio propio, ¿sí? Ejercer autoridad, dominio sobre algo, poder sobre algo, sobre alguien, ¿sí? Es la templanza, es sinónimo de la mansedumbre, de la humildad, pero el dominio propio es tener el control de algo o de alguien. Dominio propio, control. El que no tiene dominio propio es alguien que está en descontrol, que no tiene control de nada. No tiene control, ¿sí? No sé si usted ha escuchado personas que dicen, y cuando escuché eso, cuando me hizo eso, cuando me dijo eso, perdí el control. O sea, no tiene dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio es dominada, es esclavo de las situaciones, es esclavo de las cosas, ¿sí? El que no tiene dominio propio es esclavo, es un cobarde, está bajo el dominio de alguien. Es tan importante el dominio propio que quiero, o bueno, más bien, no yo, sino el Espíritu Santo me dijo, compartirás este mensaje, ¿sí? Entonces, es lo que, perdón, por eso la Escritura nos enseña que cuando una persona tiene dominio propio, el dominio propio va a traer a tu vida tranquilidad, mansedumbre, templanza, o sea, va a traer a ti, va a traer paz. Porque una persona que tiene control sobre las cosas no se inmuta ante las situaciones, no se desespera, no pierde el control. Alguien que no tiene dominio propio se desespera fácilmente. Ay, me molesté, es que eso me irritó. O sea, perdiste, no tienes control. Por eso Jesús en Mateo 11, 29, por eso le decía que el dominio propio es sinónimo de la mansedumbre. Una persona que tiene mansedumbre, que tiene templanza, es una persona que tiene dominio propio. Por eso Jesús dijo en Mateo 11, 29, vengan a mí todos los trabajados y aprendan de mí. Luego dice que soy manso y humilde, de corazón, y hallarán descanso para sus almas, ¿sí? No significa el reposo, no significa que tú vas a tener paz en medio de situaciones, en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles, tú vas a tener paz. ¿Por qué? Porque tienes templanza, no te domina la situación. Una persona con dominio propio nunca lo vas a ver desesperado. Jesús, dice la Escritura, que como cordero manso delante del que lo trasquila, cordero mudo, perdón, no abrió su boca. ¿Por qué no lo desesperó la situación? Era difícil, claro. La situación era como para ponerse a gritar, a llorar, y no lo hizo. Llevó la cruz, no hizo, porque tenía dominio propio. El dominio propio es algo que nosotros debemos tener y entender. ¿Qué es el dominio propio? Por eso le digo que no está, esa persona es bien tranquila, por momentos. Tócale donde le duele y vas a ver que, ¿sí?
Pero la persona que tiene dominio propio, le toques donde le duela, no reacciona como tú quisieras, porque tiene dominio propio. Entonces es importante el dominio propio. En primera de Pedro 2, 21 al 23, ¿sí? Vamos a ver qué es el dominio propio, cómo ejerció Jesús el dominio propio. El dominio propio es precisamente cuando en situaciones difíciles tú te mantienes quieto, callado. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ejemplo del dominio propio. Mire lo que dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y dice el 23, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. ¿Por qué? Porque tenía dominio propio. ¿Sí? Cuando alguien te maldice, ¿qué es lo más normal? Tú también maldices. Me maldice, yo también te maldigo. Me haces una, yo también te hago otra. No me conoces. Eso es no tener dominio propio. Eso es acción de un cobarde. Por eso la Escritura nos enseña, al final vamos a ver por qué un cobarde reacciona como merece la situación, no reacciona como debe actuar un hijo de Dios. ¿Sí? Una de las características de los hijos de Dios debe ser la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Esa es la característica, pero nosotros no somos así. Es que tú no me conoces, no sabes de qué apellido vengo. Entonces nosotros no tenemos, somos cobardes, no tenemos el dominio propio porque no se hereda. El dominio propio no se hereda, no viene en la sangre, está en el espíritu. ¿Sí me estoy explicando? El dominio propio es el fruto del espíritu. Por esa razón dice que cuando a Jesús lo maldecían, Él no maldecía, no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque tenía dominio propio. Tenía dominio propio, Él dominaba la situación, la situación no lo dominó a Él dominó a la situación. ¿Sí me estoy explicando? El dominio propio es dominar la situación, dominar las circunstancias. ¿Sí? Cuando padecía, dice, no amenazaba. Cuando sufría los latigazos, no decía, pero no, me está lastimando. No dijo nada. ¿Qué quiere decir eso? Dominó la situación, tenía dominio propio. Eso es dominio propio. ¿Sí? Por eso Él cuando dio sus palabras allá en Juan 16, dijo Él, estas cosas les he hablado para que en mí tengan gozo. En el mundo tendrán aflicción. Él lo dijo, tendrán pruebas, tendrán situaciones difíciles. Dice, pero confíen, yo ya vencí al mundo. O sea, tengan dominio propio. Acuérdense de esto, dijo, yo ya les dejé el ejemplo cómo se domina. Él tomó el control, la autoridad, el dominio propio sobre su carne. ¿Se acuerda cuando iba a ser sacrificado? Él lo sabía, Él sabía lo que le iba a pasar. Por eso Él fue al monte de los olivos y la Escritura dice que subió con sus discípulos y los dejó a unos más lejos, a otros más cerquita, y subió y dice mi alma está en agonía. Su carne, ahí venció la carne. Dice que le dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es dominio propio. Señor, y Él mismo lo dijo. Dice, oren y velen para que no entren en tentación. La carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Él nos mostró cómo se vence a la carne. Cómo se vence a la carne obedeciendo al espíritu. Y dice, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, nunca gritó, nunca maldijo a nadie. ¿Se acuerdan que ahí en la cruz, en ese sufrimiento, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando alguien hace algo, usted le puede decir eso, Señor, perdónalo porque no saben. Que no vas a ver, sabes si... Porque nosotros estamos juzgando de acuerdo a la carne. Nosotros no tenemos dominio propio. Y la Escritura nos da muchos ejemplos que no debemos responder de acuerdo a lo que nos dicen o nos hacen. Y esto es crucial, esto es vital. Jesús tomó el control sobre todas las carnes, sobre todas las cosas, sobre la carne, sobre el pecado. ¿Se acuerda que Satanás lo tentó? Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. También dice al que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Sí me estoy explicando? Él no hizo pecado. ¿Por qué? Porque tomó el control sobre el pecado. Y fue tentado, sí, porque era carne igual que tú y yo. Pero Él no pecó, tenía dominio sobre el pecado. El dominio sobre el mundo. Por eso cuando le dijo a sus discípulos,
Ya viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque dice, yo no tengo alianza con el mundo, yo no, nada, para nada. Dominó el mundo, tenía dominio propio sobre el mundo. ¿Sí me estoy explicando? Dominio propio, ¿sí? Dominio propio sobre Satanás y sus demonios. Por eso él dijo, él nada tiene en mí. Dominio propio sobre la misma muerte. Por eso él es la resurrección y la vida. Eso es, o sea, dominio propio es dominar. Dominar algo, dominar a alguien. Eso es dominio propio. Nosotros tenemos que tener dominio propio sobre nuestra carne. Dominio propio sobre los deseos de nuestros ojos. Que es, ahí puede entrar la avaricia, la codicia, la ambición, la lujuria, la lascivia. Dominio propio sobre nuestros pensamientos. Pensamientos que dice la Escritura que están en el corazón, hurtos, blasfemias, adulterio, todo lo demás, malos deseos, pasiones desordenadas. Tenemos que tener el control, el dominio propio, si no, estamos perdidos. Debemos tener el control sobre el mundo, que no nos domine la vanagloria sobre nuestro corazón mismo, que no nos domine la vanagloria, la codicia, la avaricia, la lujuria, todas esas cosas. ¿Sí? Eso es precisamente lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que tener dominio propio sobre las situaciones. Dice Romanos 12, versículos 14. 12, 14. Dice la Escritura que nosotros, esto es parte de lo que implica el dominio propio. ¿Sí? Bendigan a los que los persiguen. Eso es dominio propio. Sin ese dominio propio, tú y yo somos cobardes. ¿Por qué no bendecimos a los que nos persiguen? Al contrario, estamos pidiendo que sean destruidos. Estamos pidiendo que les pase algo. Estamos pidiendo, inclusive vemos ahí, sí lo vemos a Dios como guerrero, Señor, destrúyelos, confúndelos en lugar de bendecirlos. Dominio propio es tomar autoridad sobre situaciones difíciles. El dominio propio es eso. Dice, bendigan y no maldigan. No maldigan. La palabra no maldigan es una orden, no es una opción. No maldigan. Y si maldecimos, estamos violando la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento era la ley mosaica, ahora es la ley de Cristo, según Gálatas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros debemos tener dominio propio. Es necesario, es una de las cualidades, de las 7 cosas que debemos tener para tener visión. Dice, porque si no tienen estas 7 cosas, están ciegos. Están ciegos. Nosotros necesitamos tener dentro de las 7 cosas el dominio propio, es algo importantísimo. Porque eso también tiene que ver con la vida, la conducta de un cristiano. Dice el versículo 17 que sigue. Romanos 12, 17 al 21. Vamos a leerlo. Dice, no paguen a nadie mal por mal. ¿Qué es eso? Dominio propio. O sea, si te hacen mal, no les devuelvas el mal. Al contrario, hazles bien. Pero ¿cómo nos cuesta, Dios mío? Porque somos cobardes. Lo contrario de tener la autoridad sobre alguien, somos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestro propio corazón. ¿Sabía que nuestro corazón es perverso y engañoso, aunque nosotros seamos cristianos? Porque el corazón es carne, sigue siendo carne. No importa si ustedes viven en santidad, su corazón sigue siendo carne. Y tiene una naturaleza pecaminosa que está ahí. ¿Por qué? Porque usted debe tener dominio sobre esa naturaleza. Tenemos 4 temperamentos y usted tiene que tener dominio sobre esos 4 temperamentos. Si no, usted está perdido, usted es dominado por sus temperamentos. Dice, a ese no le hagas porque nomás le haces, se enciende. ¿Qué tiene? Es un cobarde, no tiene dominio propio. Por eso lo controla sus temperamentos. Esa es una persona, no paguen a nadie mal por mal, dice el Señor. Ahora dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y nosotros qué hacemos? Le hacemos bien a los que nos hacen bien, si acaso. No tenemos dominio propio. Es importante, el Espíritu Santo de Dios nos está invitando a que seamos personas que tengamos dominio propio, para que demos testimonio de Jesús. Él nos dejó el ejemplo del dominio propio. Él nos dejó el ejemplo, cómo se dominan las situaciones. En una ocasión iba el Señor Jesús, iba en la barca donde iban los discípulos remando, y Él iba en la popa descansando, durmiendo. Iba descansando. Y se levantó una fuerte tormenta en el mar y empezó la barca a ser azotada. ¿Y qué hicieron ellos? Perdieron el control, se desesperaron y fueron a interrumpir al Señor, que dice, Señor, ¿no te da pena que estamos pereciendo? Y Jesús les dijo, ¿por qué se amedrentan? Amedrentarse, miedo. Lo contrario de dominio propio es miedo. ¿Por qué están así amedrentados? Les dice Jesús.
¿Sabe que cuando nosotros perdemos el control, estamos desesperados, nos rascamos la cabeza, ya no sabemos qué hacer, nos da calor, nos metemos, no sabemos ni qué hacer? Hasta nos tiemblan las manos, nos agarra el mal de Parkinson y no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Por ese problema. Porque tomó el control el problema de nosotros. No nosotros tenemos el control. Pero nos decimos hijos de Dios. Porque es fácil decir que soy hijo de Dios, ¿verdad? Y en eso precisamente se basa la conducta cristiana, el ejemplo, el testimonio de los hijos de Dios. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Eso es porque a paz nos llamó Dios, dice la Escritura. Pero tú no puedes tener paz. ¿No acaso dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde, para que tengan descanso sus almas? ¿Cómo voy a tener paz si nosotros no podemos, si no tenemos dominio propio en la situación? No, nos irritan y ya. Nos molestan y ya estamos gritando. No tenemos control. Dice, no se venguen ustedes mismos. No tomen venganza, pero ¿qué nos gusta? Hasta cantamos aquella de que qué bonita es la venganza cuando Dios nos las concede, ¿verdad? Pero Dios no concede venganzas. Y así, ¿qué cita está, hermano? No está en la Biblia. Eso es una canción mundana. Pero miren lo que dice, no se vengan ustedes mismos, no tomen venganza, amados míos, dice, sino dejen lugar a la ira de Dios. Deja el tiempo, Dios sabe cuándo, mañana, pasado, en 1 año, en 10 años, en 15 años, pero Dios no va a dejar pasar por alto lo que te hicieron. Algún día Él lo va a cobrar, pero Él, no tú. Pero nosotros estamos, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Padre? ¿Sí? Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos dominio propio sobre la situación, tengamos dominio. Nos cuesta porque vemos que ya, inclusive las personas que nos hacen daño se burlan y dicen, Dios mío, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué aquellas personas prosperan? ¿Por qué los impíos prosperan y nosotros no? Tranquilos, dominio propio sobre la situación. No te desesperes, dice el Salmo, no te desesperes por causa de aquellos que prosperan, pero hoy los ves a ver y después ya no los verás jamás. Sí, me estoy explicando, pero nosotros no queremos esperar, nosotros somos desesperados porque no tenemos dominio propio, no tenemos control. ¿Sí? Versículo 20, dice la Escritura del capítulo 12, Romanos 12, 20, dice, vamos leyendo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Hacemos? No lo hacemos. Y si lo hacemos, ¿sabe qué? Es porque tenemos el final del versículo. Dice, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo hacemos, ¿sabe para qué? Para maldecirlo. Le voy a dar porque dice la Escritura que cuando yo le doy, le amontono fuego sobre su cabeza. Yo quisiera ver lo que se achichara ahí. Tenemos la actitud de Juan, ¿se acuerda? Que le dijo, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego como lo hizo Elías y consuma a los samaritanos? Ese espíritu tenemos, ¿sí? Lo hacemos por lo que dice la Escritura ahí, pero no por el amor, no es porque tengamos dominio propio. No, él es mi enemigo, pero yo lo voy a bendecir. No, yo le voy a dar y hasta entre más le doy, capaz más fuego se enciende sobre él, capaz se queda aquí achicharrado en el momento. Y dice, mire lo que dice, este es el dominio propio. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa cita póngala en la puerta de su casa, ahí en su recámara con letras grandes fluorescentes, porque eso significa dominio propio. No ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Al rey David, cuando iba huyendo de su hijo Absalón, iba huyendo para esconderse de Absalón, que lo quería matar. Simeí, uno de los de Benjamín, salió y empezó a apedrearlo, a tirarle tierra y a maldecirlo. Y obvio, sus guerreros, sus generales de ejército le dijeron, Señor, lo voy a hacer pedazos a este perro, ¿cómo te estás maldiciendo? Y David le dijo, calla, ¿quién eres tú para que te interpongas? Si él maldice es porque Dios le dijo que maldiga. Quizás sus maldiciones que me está dando hoy me hagan bien el día de mañana. Y no le hizo nada. ¿Qué tenía David? Dominio propio. Pero ponte tú en el lugar de David, me pongo yo en el lugar de David. ¿Sabe qué lo he hecho? Sí, háganlo triza y es más fría en un pedazo y me lo pasan, me lo voy a comer. ¿Sí? Porque somos cobardes, no tenemos dominio propio, nos dominan las circunstancias, nos dominan las situaciones. ¿Tú te has sentido desesperado? ¿Angustiado? Hay veces que no puedes ni dormir, ¿verdad? Es porque no tienes dominio propio. Y el dominio propio precisamente te da paz. No puedo hacer nada, tú y yo no podemos hacer nada, inclusive por el pasado. No podemos hacer nada por la situación, aunque nos mantengamos despiertos toda la noche con los ojos abiertos, así, desvelados. No va a suceder nada durante la noche.
¿Sí? No podemos arreglar la situación, pero cuando no tenemos dominio propio nos enfermamos, y todas las situaciones que vienen a causa de la desesperación, del afán, de la angustia. No tenemos dinero y por eso Jesús mismo nos recomendó, dijo, dice, no se afanen por el día de mañana. Quiere decir, no se desesperen, tomen el control, tengan dominio propio. Dice, no digan qué voy a comer, qué voy a vestir. Hay personas que apenas están desayunando y están pensando qué van a comer mañana. Oye viejo, ¿qué vamos a hacer mañana para almorzar? O sea, esta persona ya compró su vida, pero está tan desesperada que ya quisiera vivir el siguiente día, ya quisiera morir, pues. ¿Por qué? Porque eso es la persona que no tiene dominio propio. Jesús dijo, más busquen primeramente el reino de Dios y todo lo que usted va a venir por añadidura. Pero no se preocupen, o sea, no se afanen, ¿sí? Misma la Escritura dice en Filipenses, también dice, en Filipenses 4 dice, no se afanen por el día de mañana, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, dice, y la paz de Dios, 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Esa paz que no está en el entendimiento humano, esa paz que viene del Espíritu Santo, ese dominio propio. Pero dice, por nada estén afanosos, no se desesperen, no pierdan el control. ¿Sí? Vaya a su Biblia y póngalo ahí en letras rojas grandes para que usted cuando lo lea se acuerde. Por nada estén afanosos. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. No estén desesperados, no estén angustiados, quiere decir eso. Sino vayan a Dios en oración, en ruego. ¿Y saben qué? La paz de Dios. La paz de Dios va a venir sobre ustedes porque tienen dominio propio. Ustedes toman el control. Toma el control de la situación. No dejes que la situación tome el control de ti. Que las circunstancias tomen el control de ti. Que tus temperamentos te dominen. ¿Sí? El temperamento te domina. Por esa razón muchas personas no triunfan porque los temperamentos lo tienen dominados. Dice, no, aquel es colérico. Y hasta con gozo le dice, no, sí, a mí no me digas nada porque yo me enciendo. En lugar, eso no es un orgullo, es una vergüenza. Esa es una persona cobarde que no puede tomar el control. Es que yo soy melancólico, cualquier cosa lloro. Cobarde. ¿Sí? Es que yo soy flemático, a mí me gustan las cosas perfectas. Cobarde. ¿Sí? Es que yo soy sanguíneo, de todo me río. Cobarde, no tienes control, no tienes dominio propio sobre tus temperamentos. Dios nos ha dado el poder. Más adelante vamos a ver la cita que refuerza esto. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios está llamando a hombres y mujeres que tengan dominio propio. Muchos quieren servirle a Dios, pero no quieren pasar pruebas porque no tienen dominio propio. Dicen, no, yo voy a abandonar, voy a tirar la toalla. ¡Cobarde! Por eso dice la Escritura que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Irán al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, los que tienen dominio propio, no. Los que tienen dominio propio dominan la situación. No la situación lo domina, no las circunstancias lo dominan, no sus temperamentos lo dominan, no el pecado lo domina, no los deseos de sus ojos lo dominan, no los deseos de su corazón lo dominan, no, el mundo tampoco lo domina a los verdaderos hijos de Dios porque tenemos dominio propio. Cuesta, claro que cuesta, no es fácil, no es nada más leer la Biblia y creer, yo ya tengo dominio propio, no es decirlo, es vivirlo. Si no hay pruebas, tú dices, yo tengo dominio propio, sí, porque no hay prueba. ¿Sí? Como dice una persona, cuando dice, yo tengo fe, porque tengo feria en la bolsa, pero nomás está vacía tu bolsa y terminó tu fe. Dominio propio. ¿Sí? El dominio propio es una evidencia. Jesucristo lo enseñó, dice en Mateo 5, 43 y 44. Jesucristo habló de esto, ¿sí? Cuando la ley mosaica, usted sabe, la ley del talión, no sé si usted lo ha leído, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, rotura por rotura, así, todo. Así tenía que ser, pero Jesús vino y cambió esto, vino a cambiar la agresividad por el dominio propio. Dijo, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así decía la ley. Pero ahora Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¡Wow! Ese es el dominio propio. Amar a tu enemigo es dominio propio. Bendice a los que te maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. No oramos ni por la familia, menos por aquellos que nos hacen daño. ¿De verdad? Y nos da la razón porque dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir su sol sobre malos y buenos. No dice solamente sobre los buenos va a caer el agua y los demás, el sol, perdón, sobre ellos y sobre los otros no. Que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios no hace excepción de personas, Dios es así. Pero nosotros no somos así, somos diferentes y queremos hacer las cosas a nuestra manera. El que ejerce el dominio propio va camino a la perfección. Porque así dice la Escritura, para que sean hijos de vuestro Padre, que es perfecto. Para que sean perfectos, dice la Escritura. Entonces, el dominio propio va a hacer que tengamos paz, aún en medio de situaciones difíciles. Hechos capítulo 8, versículo 32, ¿sí? La Escritura nos habla. Cuando habla de Jesús, dice que iba el eunuco, iba leyendo, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Se acuerdan que le decían, Jesús, le golpeaban, decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Jesús no dijo nada. Jesús no hizo nada. Cuando estaba ante Pilato, Pilato le dijo, a mí no me contestas, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y para azotarte? Jesús no abrió su boca. Jesús no dijo nada, no se defendió. Porque dije, a mí me hacen algo y me defiendo como gato boca arriba, aunque sea. No, el que tiene dominio propio va como cordero mudo. ¿Sí? Encomienda la causa al que juzga justamente. En Juan 16:33, ya les decía hace un momento, les compartía Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan gozo. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. ¿Quién dijo a usted que la vida cristiana era una vida de paz? ¿Quién le dijo a usted que en la vida cristiana no hay pruebas? Si mismo Dios metió a su pueblo al desierto ardiente, donde hay fuego, donde había lleno de serpientes ardientes y escorpiones. ¿Quién es usted para no entrar al desierto? Jesús atravesó el desierto. Usted y yo no, ¿verdad? No queremos. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, para que tengan dominio propio. En el mundo tendrán aflicción, les advierto, van a tener aflicción, pruebas, situaciones difíciles, pero confíen, tengan confianza, yo ya vencí al mundo. Tengan dominio propio, ¿sí? En Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40. Mire lo que hace el miedo, lo contrario del dominio propio es miedo. Dice, pero se levantó una gran tempestad, lo que yo le compartí hace un momento, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, ellos no despertaron al maestro luego. No, sino que, pero en la situación, así somos, es que ya se ve, ya mi hijo, ya mi hija, ya va a morir, ya me dijeron los médicos que ya es Tranquilo, dice el Señor. Él nunca llega tarde. Si Él te prometió que va a llegar, va a llegar. Pero si no has escuchado su promesa, pues entonces no. Pero si es que Él te prometió que va a llegar, va a llegar. Recuerde Saúl, la desesperación hizo que tomara decisiones equivocadas y fue desechado por Dios. Dice, y él estaba en la popa aquí en Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice, y les dijo, ¿por qué están así amedrentados, miedosos? ¿Cómo no tienen fe? O sea, es dominio propio. ¿Por qué no tienen dominio propio? Acuérdense que la fe está adornada por la virtud, el conocimiento, dominio propio y todas las cosas, las 7 cosas, ¿sí? Entonces, el miedo es lo contrario del dominio propio. El miedo tomó el control. ¿Cuántas veces ha tomado el control de tu vida el miedo? En mi vida sí, muchas veces. Pero tenemos que ir ensayando, aprendiendo a tener dominio propio. Le vuelvo a decir, cuesta, claro que cuesta. Aquel hombre que fue a buscar a Jesús, Señor, ven porque mi hija se está muriendo. La situación tomó control de su vida y Jesús le dijo, tranquilo, ten dominio propio, no te preocupes, ella va a vivir. ¿Y cuántos ejemplos en la Biblia? Pero nosotros lo leemos y no entendemos qué quiere decir eso. El dominio propio es tranquilo. Tranquilo. Lo que está pasando en tu vida va a pasar. Y es necesario, pero no grites, no te desesperes, no estés ahí chillando. No, tranquilo. Solamente busca a Dios en oración. Encomienda la causa al que juzga justamente. Y toma dominio sobre la situación. Toma dominio, el control sobre la situación, sobre la circunstancia que estés atravesando. No te preocupes.
No te afanes, no te desesperes, porque eso hace que te enfermes. Que si te hicieron algo, metes el rencor, resentimiento, rechazo, menosprecio, odio, deseo de venganza, amargura en tu corazón. Ya te amolaste, ya te dañaste por no tener dominio propio. El dominio propio es tranquilo. Tranquilo. Y así la Escritura nos enseña cuántas cosas tenemos que aprender. Jesús, por medio del dominio propio, venció la carne, como le decía hace un momento, en Mateo 26, 41 al 42, mira lo que dice. Por naturaleza la carne, ¿sí me estoy explicando? Dice la Escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Versículo 42, miren lo que dice. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, el dominio propio es dejar que se haga la voluntad de Dios, aunque mi deseo sea otro. En nuestra carne está el deseo de obedecer a Dios, pero no lo quiere hacer. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dice, sino el mal. ¿Sí? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, mire, ¿ha leído usted la Escritura donde dice, bueno, más bien, así dice la Escritura, más adelante lo vamos a ver, donde dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardes, sino de poder, de amor y dominio propio? Estas tres cosas son las que nos ha dado el Espíritu Santo. Poder, pero no poder para decir, sea esto, y ese no es poder. Poder es mire, es lo que Dios, en nosotros nace el deseo. El deseo, ese no es poder. Cualquiera tiene un deseo. Cuando usted hace las cosas, ese es poder. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Ese es poder. Pero se han confundido. En el nombre de Jesús, ese es poder, esa es unción. Poder es tener una voluntad férrea, alineada a la voluntad de Dios para hacer lo que otros no harían. Muchos tienen el deseo, como dijo el apóstol Pablo. El querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no hacerlo. O sea, quieres, pero no haces. Y eso es cobardía. Y querer y hacer, eso es poder. ¿Sí me estoy explicando? Muchos quieren, tienen el deseo de hacerlo y nunca lo hacen. Se quedó, como dijo el libro de Isaías, como dijo el profeta Isaías, piensan que están embarazados y a la hora de dar a luz es puro aire, no salió nada. Así están esas personas. Quieren, yo le voy a servir al Señor y esa es su palabra nada más. Quieren, pero no tienen el poder. No tienen una voluntad férrea para decir, Señor, yo lo voy a hacer. Nunca lo he hecho. El querer y hacer, eso es poder. El querer es el deseo cualquiera. Cualquiera tiene un deseo. Bien, entonces, Jesús nos dejó ejemplo para vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren lo que dice Mateo 4, versículo 1 al 10. 4, 1 al 10. En este pasaje nos habla la Escritura de cómo Jesús fue tentado por Satanás. ¿Sí? Tenemos que tener dominio propio sobre la tentación. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesús, cuando hizo la oración modelo del Padre Nuestro, Él dijo, no nos dejes caer en la tentación. ¿Sabe qué significa eso? Tú y yo no podemos evitar las tentaciones están a la orden del día, a cada instante, a cada momento. No dijo Jesús, quítanos la tentación, no. Dijo, no nos dejes caer. Quiso decir, voy a pasar en áreas de tentación todos los días de mi vida, pero no me dejes caer, Señor. ¿Pero qué es lo que no te va a dejar caer en la tentación? El dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué personas adulteran, fornican, pecan como si nada? Porque no tienen dominio propio. Jesús dijo que en nuestra oración dijéramos, Señor, no nos dejes caer en tentación. No dijo, quita la tentación, Señor, no permitas que se me presente alguna tentación. Claro que la tentación va a venir para probar si de verdad eres hijo de Dios. Y Jesús fue llevado por el mismo espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo espíritu.
¿Usted cree que es mejor que Jesús? No, yo no. Yo tengo que ser tentado para ser probado mi fe, pero tengo que tener dominio propio para vencer en todo. En todo. El dominio propio te va a dar poder para poder vencer en todo. ¿Sí me estoy explicando? En todas las áreas de tu vida, toda tentación que el diablo te ponga la vas a vencer porque tú tienes dominio propio. Jesús fue tentado en todo. Así dice la Escritura. Y miren lo que dice aquí, versículo 2. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, deseos de la carne. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo pudo haber hecho? Sí, pero tenía dominio propio. Porque si él lo hacía, estaba obedeciendo a Satanás. Aunque era un milagro de parte de Dios, estaba obedeciendo a la voz del diablo. Por eso no cayó. Y él le dijo, respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Satanás te va a incitar para que hagas lo que él dice. Dice, pero le voy a probar que yo soy eso, caíste en la tentación. Por eso dice Dios, hay un refrán mundano, no lo dice la Escritura, pero dice, en boca cerrada no entran moscas. No entran moscas. Y muchos, tenemos una boca que... No, me dices una, yo te digo 1000. ¿Sí? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Cuál era la orden del diablo? Échate abajo. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Lo contrario. Dice, escrito está, a sus ángeles. Usó la Biblia, Satanás. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso fue los deseos de los ojos. Ahí fue. ¿Por qué? Porque era que eso, para que lo vieran los demás, que era él en el aire, los ángeles iban, pero Satanás lo tentó. ¿Lo pudo haber hecho y escrito está? Sí, claro, lo pudo haber hecho, pero no cuando Satanás se lo ordenara, sino cuando Dios se lo hubiera dicho. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Satanás te da órdenes de la Biblia, y una vez que lo hace, dice, me obedeció a mí. Me obedeció a mí. Estás obedeciendo al diablo aunque sea bíblico. Porque él está tomando de la Biblia y te está tomando a ti como su esclavo. Te hizo un cobarde porque obedeciste a él. El dominio propio es mantenerse firme. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la vanagloria de la vida. Y la gloria de ellos, por eso se llama la vanagloria. ¿Sí? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué hermoso es cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de esto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice así. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, tengan dominio sobre el mundo. Una cosa es que tú adquieras cosas del mundo porque las necesitas, y otra cosa es que ames al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. ¿Sí? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo, subráyelo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que mi carne quiere, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que tiene dominio propio permanece para siempre. Dominio propio sobre estas cosas. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios está buscando. Jesús fue tentado en todo. Dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Subraye la palabra tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, según como hombre, pero nunca pecó, pero sin pecado, nunca pecó. ¿Sí me estoy explicando? Les debo decir, es que Jesús no fue tentado. Jesús fue tentado en todas las áreas. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que muchos no entendemos. Jesús nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso le decía yo que cuando Jesús dijo en la oración modelo, dijo, no nos dejes caer en tentación. Tú y yo no podemos evitar las tentaciones, no las podemos evitar, porque sería necesario salir del mundo. Pero sí podemos evitar caer en ellas. No podemos quitarlas de nuestro camino.
pero sí podemos evitar caer con el dominio propio. Con el dominio propio. Muchos dicen, es que mi debilidad son las mujeres. Pues entonces tendríamos que exterminar todas las mujeres para que ya no hubieran. No, hermano, no, amigo, no. Tenemos nosotros que tener dominio propio sobre esas situaciones en nuestra vida. Es que yo batallo mucho con eso. Tú no tienes, eres un cobarde, no tienes dominio. Ten dominio sobre eso. Domínalo. A muchos los domina el miedo. Le gustaría predicar, ay no, ni Dios lo quiera, cobardes. Le gustaría tomar un ministerio, ya Dios me dijo, pero es que no puedo, cobarde. Porque no tiene, cuando dice no puedo, quiere decir no tengo poder. Cuando la palabra no puedo significa no tengo poder. ¿Sí? ¿Por qué cree que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo, tengo poder? Porque esas son las tres cosas que el Espíritu Santo dio, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Qué tremendo, qué hermoso. Primera de Corintios 10:13 dice la Escritura que cuando viene la tentación dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de los que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar dominio propio. ¿Cuál es la salida? El dominio propio. El dominio propio es la salida a la tentación. ¿Sí? Pero eso nosotros muchas veces no lo leemos. Ahí está en la Biblia. Son los tesoros escondidos de Dios. Ahí está, usted tiene la Biblia. Dice, ¿por qué yo no lo había entendido? Son tesoros escondidos de la sabiduría y el conocimiento, que tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entenderlos. Ahí están. Yo no fui a un instituto a aprenderlo, es el Espíritu Santo de Dios quien lo trae a mi espíritu para poder compartirlo. Yo también necesito de eso. El dominio propio es necesario. Dominio propio es ejercer dominio sobre algo y debe ser sobre, sobre nuestros deseos. De lo contrario, abriremos puertas a nuestra destrucción. Dice, eso es lo que aprendimos en la Escritura. ¿Sí? Ahora, en 1 Timoteo 6:9. Sí, o sea, quiere decir, no nos dejes caer. Cuando Jesús dijo no dejes caer, quiere decir, va a venir y yo voy a evitar caer con el dominio propio. Con el dominio propio. 1 Timoteo 6:9, mire lo que dice. Porque los que quieren, tienen deseo. Quieren es deseo. Enriquecerse, quieren tener dinero. ¿Qué pasa? Caen en tentación. Tú le dices a Dios, no me dejes caer en tentación. Y dices, pero yo quiero hacer dinerito, quiero tener ahorrado mi dinero. Tú quieres enriquecerte. Tú no quieres tener el sustento y abrigo, no, tú quieres tener riquezas. Y eso es una tentación. Y mira lo que pasa. Tentación, lazo, codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira lo que pasa. Tú abres puertas. ¿Cómo me gustaría esto? ¿Cómo yo quisiera tener? Eso es ambición, codicia, avaricia. Lo que no puedes tener, no lo puedes tener. Pero el deseo va a estar ahí. Tú eres el que tienes el poder para dominarlo y decir, no me va a vencer esta tentación, no voy a caer, no voy a caer en la tentación del dinero, en la tentación de las riquezas, ¿sí? Lo contrario de dominio propio es miedo o cobardía. Por eso vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. Mire lo que dice la Escritura, 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál es el espíritu de cobardía? Ya le dije, el que no poder vencer nada. El no puedo, ese es el espíritu de cobardía. No puedo, hermana, no puedo, hermano, no puedo, siervo, no puedo esto. Eso es cobardía. No puedo vencer esto, cobardía. Y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Así está escrito en la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, léalo. ¿Usted qué quiere heredar el reino de Dios? ¿Quiere entrar en el reino de Dios? Bueno, pues entonces tiene que tener dominio propio. Le vuelvo a decir, cuesta, claro que sí. El pueblo de Israel es un ejemplo. Cuando vieron al gigante que decían, no podemos, cobardes. Vino David y dijo, entre más grande, más rápido cae, no le voy a fallar. Espíritu de poder, de que sí puedo. Poder no es decir, en el nombre de Jesús, ahora. Ese no es poder. Poder es tener la voluntad férrea de sobreponerme al miedo, de sobreponerme a la cobardía. ¿Sí? El amor es el que cubre multitud, el que es capaz de perdonar, de amar, aun cuando le están lastimando, le están metiendo la espada y está amando. ¿Sí? Dominio propio sobre las situaciones. Eso es
este pastor joven estaba pasando una situación difícil, se burlaban de él y hacían todo esto y pues ya se estaba apagando y Pablo le escribe y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue puesto por la imposición de mis manos sobre ti, y le dijo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobarde, tú te estás comportando cobardemente. ¿Cómo estás tú? Analízate. ¿Cómo estás? ¿Estás actuando como un hijo de Dios que se le fue dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, o todavía estás en el no puedo? Eres un cobarde delante de Dios, y Dios no tiene cobardes. Dios no patrocina cobardes, Dios no patrocina perdedores, Él patrocina vencedores. Así que, y la escritura, el apóstol Pablo escribe en Filipenses 1:21, hablando del dominio de cualquier situación. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso significa que el apóstol Pablo estaba diciendo, yo tengo dominio sobre la situación, no me preocupa lo que pase. Si pasa o no pasa, yo tengo dominio propio, ¿sí? En una ocasión, el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Filipos y les decía que agradecía todo lo que le habían enviado, pero dice, yo en todo y por todo he sido enseñado, así como para padecer hambre, como para tener necesidad. Y o sea, dice, no me preocupa la situación, yo tomo poder y autoridad sobre la situación, que es dominio propio. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Mucha gente lee este versículo pero no entiende lo que quiere decir. Quiere decir, yo tengo dominio propio sobre las circunstancias. Si estoy pasando necesidad, tengo dominio. Si estoy pasando abundancia, tengo dominio. Si no tengo, tengo dominio. ¿Sí me estoy explicando? Eso es dominio propio. Es que yo necesito trabajar porque si no me voy a morir de hambre. Y te vas a morir, de verdad que te vas a morir. Porque tú lo estás declarando, no tienes dominio. El cobarde se muere. ¿Sí? Contaban contaban a manera de chiste quizás en una ocasión que decían esto, hablando del dominio propio. Hoy la situación de la pandemia, ¿sabe qué? Muchos se murieron de miedo. Quizás no fue ni lo que le llaman coronavirus, murieron de otra cosa. ¿Por qué? Porque el miedo tomó el control. La pandemia del miedo. ¿Sabe por qué? Dice que una ocasión, es alguien que contó esto, no lo vivió nadie, simplemente lo sacaron por ahí, pero dice que, puede decir, se puede comparar la situación. Dice que el Satanás le dice a Dios, Señor, dame permiso, voy a tal ciudad, quiero matar a 50 que están ahí. Y que Dios le dice, está bien. Y pasa a tal ángel, el ángel le dijo, ¿qué quieres? Voy a pasar a matar a 50 personas que están en este lugar. Ah, está bien, le dijo el ángel, ¿traes permiso de Dios? Sí, está bien, se metió. Pero resulta que termina su trabajo, Satanás regresa y sale, pero el ángel se entera de que no murieron 50, sino murieron 500. Y cuando viene Satanás le dice, oye, Satanás, un momento. Tú dijiste que ibas a matar 50 y murieron 500. ¿Por qué mataste 500? Dice, no, ángel del Señor, yo maté 50. Los otros 450 murieron del miedo. Eso es la falta de dominio propio. De verdad, el miedo es tan tremendo que puede matar a una gente, a unas personas. ¿Sabe qué mató a Nabal, el esposo de Abigail? Si ha leído la Biblia, usted sabe de lo que estoy hablando. Si no, usted dice, ni sé, ni entiendo, ni fu, ni fa de lo que está diciendo. Este hombre era tan déspota, tan así, que cuando David le mandó a pedir apoyo, no se lo dio. Pero David iba a destruirlo con toda su gente, y su esposa salió a recibir a David y le habló y toda la cosa se sabe. Y al otro día, cuando él se enteró, Abigail le contó, dice que quedó muerto del miedo. El miedo es el enemigo más peligroso que usted y yo tenemos. Pero lo contrario de miedo es dominio propio, ¿sí? Y eso precisamente es lo que nosotros tenemos. Por eso es que, ¿y el amor qué es? El amor, lo explicó Jesús en una ocasión. Amor es soportar lo que digan de mí, lo que hagan de mí. Eso es el amor, soportar. Cuando el apóstol Pedro le preguntó a Jesús allá en Mateo 18, 21 al 22, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, o sea, le quiso decir, porque yo tengo un límite. Yo le aguantaré no 3, como los de la costa. La tercera es la vencida. Aquí en la costa dicen, la tercera es la vencida. Algunos ni la tercera esperan, la primera ya. A mí me la haces una vez y se acabó. Hay otros que dicen la tercera, pero Pedro era un poquito más allá, tenía un poquito más de amor. Y le dijo, ¿hasta 7?
Y Jesús le dijo: Pedro, tienes un concepto equivocado del amor. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si tu hermano peca 490 veces al día y viene las 490 veces a pedirte perdón, perdónalo, porque ese es el amor. ¿Cuántas veces soportarías tú que alguien te ofenda al día? Al día, no en el año, ni toda su vida. Entonces no tenemos amor, ¿verdad? Estamos viviendo engañados. De verdad, eso es precisamente lo que quiere decir esto. Así que, amado hermano, amado amigo, analiza tu vida en este momento. Ponte ahí, analiza tu vida. ¿Has vivido como un hombre de poder? ¿El que tiene poder, amor, dominio propio? ¿O has vivido como un cobarde? ¿Sí? ¿Te domina a ti los deseos de tu carne? ¿Te domina a ti los deseos de tus ojos? ¿Te domina a ti los deseos de tu corazón? ¿La vanagloria de la vida? ¿El afán, la ansiedad toma control de ti en lugar de tener dominio propio sobre las circunstancias? ¿Te domina el mundo? ¿Te domina el pecado? ¿Qué pecado ha tomado el control en tu vida? ¿No crees que es tiempo ya de decir basta? Ya no quiero seguir así. Yo quiero tener dominio propio, pero te vuelvo a repetir, no está en una religión. No está ni siquiera en este mensaje. En este mensaje está la explicación de dónde está. ¿Sabe cuál es? Está en el fruto del Espíritu Santo. Tienes que tener un encuentro con el Espíritu Santo y no dejarlo jamás. Hasta que digas como dijo Moisés. Que Dios le dijo: mi ángel irá contigo. Le dijo Moisés: sí, Señor, amo a tu ángel, lo respeto. Pero yo no quiero tu ángel, yo quiero tu presencia. Y si no haga tu presencia conmigo, yo no iré a ningún lugar. Yo quiero que tú busques la presencia del Espíritu Santo. Y tú dices: es que yo estoy aquí solo en mi casa. No te preocupes. Es que tú puedes decir: es que lo que pasa es que yo no soy, ni siquiera sé nada de la Biblia. No te preocupes. ¿Sabes qué? Porque Dios de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil, de lo que no es, de lo insensato, de ahí levanta a Dios. Y yo estaba ahí. Por eso te lo digo, con testimonio firme. De ahí levanta a Dios para avergonzar a los sabios. Él quiere. Si tú no puedes hoy, tú puedes poder al rato. Si tú no tienes poder, tú puedes tener poder. Y poder, ya te lo dije que es. Es querer tener el deseo y hacerlo. Porque si tienes el deseo, cualquiera tiene el deseo. ¿Sí? No seas aquellos que piensan que están embarazados y solo tienen viento en el vientre. Dios quiere que des a luz un ministerio poderoso. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener dominio propio sobre tus temperamentos. Que no te dominen tus temperamentos. Que cuando te digan algo, no cuentes hasta 10. Sino tú di: yo tengo dominio propio sobre la situación. Que no te dominen. No seas esclavo del pecado, esclavo de las circunstancias, esclavo de las situaciones, esclavo de tus temperamentos, esclavo del mundo, esclavo del diablo. Que hagas lo que él dice. No hagas lo que la gente quiere que tú hagas, haz lo que Dios dice que tú hagas. Cuando la gente te ofende, ellos quieren verte reaccionar, dicen: hazle, vas a ver cómo reacciona. Y te lo hacen y tú lo haces, obedeces a ellos. Ya es tiempo de que seas siervo de justicia y no esclavo del pecado. Dios quiere levantarte. Ahí donde estás, dobla tus rodillas y empieza a hablar con Dios. Yo puedo guiarte en una oración. Pero qué mejor que tú lo hagas, que salga de tu propio corazón, de tus propias palabras, ahí con papá, hablando con el Espíritu Santo. Háblale a Jesús, dile: papá, tú me dejaste un ejemplo, mi Padre. Tú me dejaste un ejemplo de seguir tus pisadas y yo no he sido así. A mí cuando me lastiman, yo también quiero lastimar. Cuando me maldicen, yo maldigo. ¿Qué voy a orar por los que me ultrajan? No, Señor. Pero quiero empezar a dar un cambio, porque yo quiero tener la vista clara. Yo no quiero ser un ciego, como dice tu palabra. Yo quiero tener esas cualidades y una de ellas es el dominio propio. Yo lo quiero tener, Padre, porque quiero ser más que vencedor. Quiero ser más que vencedor por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Jesús. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas. Dobla tus rodillas ahí. Pon un canto de adoración y empieza a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y derrama tu corazón. Y dile tus debilidades, porque dice el Señor: diga el débil, fuerte soy. Pero en Jesús no palabras, hechos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que esta enseñanza traiga edificación a tu alma, fortaleza a tu espíritu, y que seas el hombre y la mujer que Dios ha llamado a su servicio, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya.